El tema que encierra por esta particularidad, esta porción, cómo las acciones de Moisés marcaron las evidencias de su fe. Cómo las acciones de Moisés marcaron la evidencia de su fe. Pero el tema del libro de Hebreos es la preeminencia de Jesucristo y su obra redentora. Y que Cristo es el verdadero tabernáculo. Cristo es el mejor pacto. Todo eso lo estamos viendo desde Hebreos capítulo 1 hasta Hebreos capítulo 9, aproximadamente. Ese es el tema que tiene el libro de Hebreos. La preeminencia del Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento del pacto en Cristo, la razón del tabernáculo en Cristo y la superioridad de Cristo sobre todo lo que están en el Antiguo Testamento y las sombras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuáles son las marcas que estamos viendo de un hombre de fe que reconoce la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo? Si Cristo tiene la preeminencia en nuestras vidas, eso se tiene que notar, tiene que verse. Y las acciones sí las vamos a poder evaluar. No podemos decir, yo soy un hombre de fe, pero no hago nada, no vivo para nada. Aquí hay por la fe una acción. Tomamos decisiones y tomamos decisiones porque Cristo prometió. En la profecía, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios prometió la venida de su Hijo amado Jesucristo, en Génesis 3:15. Para que nosotros vivamos por Él, confiemos en Él, glorifiquemos a Él y lo esperemos a Él. Él viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Moisés tenía plena confianza en la promesa que estaba escrita en Génesis capítulo 3, versículo 15. Moisés tenía la confianza tal que podía decidir, tomar decisiones basadas en esa fe cuando tuvo el encuentro con Dios. Porque sin el Espíritu Santo no podemos tomar las decisiones basadas en la fe. Esto es algo que requiere fe, amado. Lo requiere porque Él está diciendo... El narrador, el autor del libro de Hebreos, está diciendo que él ya había creado una relación familiar con su madre adoptiva en un palacio. Cuando llegó a ser grande, si ustedes recuerdan, desde bebecito lo pusieron en la canasta, cogió por el río, la princesa, la hija del faraón, lo vio y lo adoptó como hijo suyo. Y cuando llegó a ser grande, él no se apegó a los sentimientos familiares que hubiese tenido con esta hija de faraón. No se apegó a que lo había criado de una manera en particular. No se apegó a esos sentimientos porque había un sentimiento mayor que lo gobernaba y lo dominaba. Y ese sentimiento mayor era la fe y la confianza que tenía en el único y verdadero Salvador Jesucristo, que va por encima de las emociones, de los sentimientos, de los apegos familiares, porque Cristo lo es todo para él. Entonces él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, tomó esa decisión. No solo tomó la decisión de llamarse de esa manera, sino que asumió las consecuencias de no llamarse como hijo de la hija del faraón. Asumió las consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Ser maltratado con el pueblo de Dios. Ser maltratado con aquellos que se identificaban con el pueblo de Dios, como el pueblo de Dios. Esto no es cualquier cosa. Esto es algo muy serio. Porque nuestra época y entiendo yo, toda la raza humana desde su creación ha querido vivir dentro de sus comodidades, lo mejor posible, sin tomarse riesgo, sin salir de la zona de comodidad, que todo lo que me traiga satisfacción, eso es lo que yo voy a hacer, eso es donde yo quiero estar. Somos muy acomodados a este tipo de conducta. Normal, no estoy diciendo que yo no lo quiero. Por supuesto que yo quiero tener otro carro, tener más comodidades. Por supuesto que sí. Y Dios la provee cuando Él quiere. Pero cuando me toque el momento, o si te toca el momento de decidir entre esas comodidades, a sufrir por el Evangelio de Jesucristo, a meterte en las calles para predicar el Evangelio, a meterte en los residenciales, en los hospitales, al necesitado y ayudarlo, para salir de eso necesitas una fe que tenga una gran convicción y que Cristo nos está mandando a hacer eso. No es tan fácil. Vamos a sufrir por el Evangelio de Jesucristo como Moisés estaba haciendo y negándose a los placeres del palacio.
el palacio debía ser una cosa extraordinaria. El faraón era considerado Dios, y así que él era nieto de Dios, según ellos. Pero Dios no tiene nietos, el verdadero Dios no tiene nietos. Y los niños que están aquí presentes deben conocer a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Porque cuando reconocemos a Cristo, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos hace sus hijos, hijos de Dios. Mi papá y mi mamá pueden haber recibido la salvación y ser llamados hijos de Dios. Pero Dios tiene hijos, no nietos. Cada uno de nosotros necesitamos la fe en Jesucristo. Tanto los hijos como los padres. Tanto los hijos como los padres, tanto los padres como los hijos. Así que Faraón era considerado Dios en aquella época, en aquella cultura. Su hija había adoptado a Moisés. Moisés tenía todos los placeres del palacio y Moisés dijo, no, tengo una promesa mayor que esta. Tengo una promesa mayor que los deleites del palacio. Y rehusó ser llamado hijo de la hija del rey y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Así hizo nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. Así hizo Jesús. Moisés es un tipo de Jesús. Todo este evento de Moisés señala al único y verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2:9 y describe algo similar, pero lo describe siendo Jesucristo superior a Moisés. Dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él en el cielo tenía todo y rehusó por amor a su iglesia, por amor a su pueblo, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Oye, Jesucristo no se aferró a eso y nosotros nos aferramos a cosas aquí debajo. Si me quitan esto, yo voy de todo, pero que me toque tal cosa, no, oye, esa es la actitud, esa no fue la actitud. Dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, aquí ninguno de nosotros somos Dios. Ninguno de nosotros somos Dios. Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, de hombre. Se humilló a lo sumo, para luego Dios exaltarlo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, la que está en donde, en los cielos, aquí en la tierra, ¿y dónde va? Debajo de la tierra. Este es un evento espectacular, de verdad. Un amigo, probablemente ustedes lo conozcan, Pastor Junior Martínez. Algunos lo conocen, ¿verdad? Qué pena que lo conozcan. Trato de que no me dé vergüenza que lo conozco, ¿verdad? Bueno, él dijo esto una vez. Él dijo esto. Aquí no se va a preguntar, ni Dios está haciendo una pregunta de si vas a doblar las rodillas delante de Jesucristo. No está preguntando si vas a doblar las rodillas. La pregunta que tiene que hacerse uno en este versículo es, ¿cuándo las vas a doblar? Antes, reconociendo a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, o cuando Él venga y tus rodillas se doblen diciendo, es verdad, Cristo era el Rey, pero ya no va a haber oportunidad. Esto es una realidad. Moisés entendió la promesa de Jesucristo y por esa promesa vivió, porque estaba Cristo por encima de todas las cosas, incluyéndose Él mismo. ¿Cómo podemos demostrar nosotros nuestras marcas de fe? Tenemos que tomar decisiones basadas en esa fe que tenemos. Tenemos que tomar decisiones confiando en que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si vas a decidir por el noviazgo, los que estén solteros y buscando tu novia, ¿verdad? La pregunta que debes hacerte, ¿este noviazgo va conforme a las Escrituras, va conforme a la palabra de Dios? ¿O tienes un apego a los sentimientos? Las personas generalmente se enamoran y después quieren convertirlo y tienen un noviazgo misionero.
Pastor, predique, el que me gusta es esta para que se convierta. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tenemos que tomar unas decisiones basadas en la palabra. Si no sigue a Jesucristo, si no es cristiano, es un no rotundo porque amo más a Dios que los deleites de esta tierra, como Moisés. Decidir por el trabajo. Este trabajo glorifica a Dios. Este trabajo me permite tener comunión con la iglesia, que es un mandato y unos medios de gracia. Decidir por amar a los hermanos, en especial a aquellos que yo considero difíciles. ¿Hay hermanos difíciles o no hay hermanos difíciles? Ninguno quiere tirar la primera piedra. Sí, el primer hermano y el más difícil eres tú. Y soy yo. Y hay que amarlo. Nos amamos mutuamente. Decidir por quién o con quién hago amistad. Yo tengo una frase que lo menciono mucho en la iglesia. Si tú tienes demasiados amigos de juntilla, en Santa Isabel le decimos así, juntilla, ¿verdad? Si tienes demasiados amigos y esos amigos no son cristianos, hay dos cosas que puede estar pasando. Una es, no estás evangelizando, porque cuando los amigos son evangelizados, nos huyen. O tú te estás mundanalizando. Te estás pareciendo a ellos y por eso quieres estar con ellos. No hay de otra, amado. No hay de otra. El pastor, la iglesia que crecí, la iglesia Bautista Abraham en Santa Isabel, pastor Ángel Colón, cuando yo recién convertido le dije, él me dijo, no te estás juntando como con la gente que estaba antes, por nuestras propias debilidades. Y yo le dije, yo tengo que dejar a todos mis amigos, porque esa es la ¿verdad? Pregunta que uno hace. Yo tengo que dejar entonces a mis amigos. No, tú evangelízales. Y ellos te van a dejar a ti. No es dejarlo, es que le hable de Cristo. Predica a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios que varios de sus amigos llegaron a los pies de Cristo, pero no fue gracias a mi predicación. Fue gracias a la misericordia de Dios y a su poder y el Espíritu Santo. Decidir por ser más generoso. Mi ofrenda glorifica a Dios. Está siendo Dios glorificado con cómo soy generoso en la iglesia, con las personas. A veces como padres decimos, Dios tiene la prioridad. Dios tiene la prioridad. Pero para que los niños aprendan a ser generosos, le damos $1 para que lo den en la iglesia. Y le damos $25 para que vayan al cine. Y entonces ahí tú dices, el nene tiene que ver. Sí, ya yo sé la ética de generosidad que tiene mi papá. Vamos a ser padres entonces que toman decisiones correctas. Si tienes fe, toma la decisión de ser fiel a Dios en todas tus decisiones diarias. Moisés mostró valor en hacer las cosas que hizo por su fe, pero también porque amaba a Dios sobre todas las cosas, más que los deleites de este mundo o de este palacio. Así que el hombre de fe también es conocido por su valentía. Dice el versículo 27, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible. Él no le tuvo temor al rey. Era un hombre valiente basado en su fe. El antónimo de temer es confiar. Parecido a la fe, es lo contrario. Moisés estaba firme y no miraba al faraón como Dios, sino que miraba como viendo al invisible, a las promesas del pacto. ¿Recuerdan la definición de fe según Hebreos? No de Yipidichat. Según Hebreos, dice la convicción de lo que no se ve. Y aquí está Moisés actuando conforme a la fe que él tenía, como viendo al invisible. Se requiere valor para temerle a los poderosos de este mundo. Se requiere valor para tener la vida que nosotros tenemos en Cristo en este mundo caído. Y Dios, basado en la fe, nos ha puesto aquí. Entre todas estas cosas. El valor no nace de nuestras propias fuerzas. Por más
pesas, gimnasio y todo lo que haga, el valor no nace de nuestras fuerzas, sino que nace de la confianza que tenemos en aquel que venció al mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú amas a Jesucristo, tú vas a tener ese valor también, esa valentía. Si amamos a Jesucristo, vamos a tener ese valor, esa valentía. Dice Primera de Juan, versículo 4, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Así que somos valientes por la fe en Jesucristo. No tememos porque amamos a Jesucristo. Me gustó una ilustración que hizo el pastor Sugel Michelén con esto, con este punto en particular. Él dijo lo siguiente: había una dama que estaba en su oficina, que tenía un bebecito pequeñito, aquí un montón de bebés. En Buenavista también están pariendo. Tenía un bebecito chiquitito que se quedó en la oficina. Él te explica que las ventanas, toda la oficina son de cristal, ¿no? Y todo es transparente. Pero que apareció una cucaracha cerca de la puerta y ella, hasta que no saquen esa cucaracha de la puerta, yo no salgo de este lugar. Oye, hermano, generalmente las hermanas le tienen miedo a las cucarachas, ¿verdad? Los hermanos también. Pero al otro lado de la oficina, su bebé comenzó a llorar. Su bebé comenzó a llorar. Y no le importó ni la cucaracha ni la puerta de cristal, sino que salió directo a cuidar a su bebé. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Se actúa por amor, con valentía. Moisés lo hizo. Oigan, mire este evento. Él huye de Egipto, está 40 años allá criando ovejas y todo este tipo. Dios lo llama en la salsa ardiente y le dice: tienes que ir a Egipto. Y después de poner sus excusas, ¿verdad? Cuando llega a Egipto, le dice a Faraón: tienes que dejar ir a mi pueblo. Oye, tienes que dejar ir a mi pueblo para que venga y me dé culto, celebre mi fiesta. Al Faraón, donde estaba siendo acusado de asesino, donde estaba siendo perseguido, que se había rehusado ser llamado hijo de la hija del Faraón, y ahora regresa allí con valor, no por lo que él era en sí mismo ni sus propias fuerzas, sino porque confiaba en el Dios que lo llamó. No temerás aparece 318 veces en la Biblia. 318 veces en la Biblia. Actuemos por fe. Se requiere mucho valor para hacer lo que hicieron los pasados hombres de la antigüedad. Muy probablemente muchos de nosotros nos sentíamos muy valientes antes de Cristo. Que éramos, yo no sé, ¿verdad? Pero probablemente hayan hermanos que eran muy guapetones. Guapetones, ¿sabe lo que significa? Sí, ¿verdad? Y yo espero que eso sea internacional y que sea de Puerto Rico. No era que eran guapos, sino que eran guapetones. Este tipo de guapería. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Túmbame el palito y te meto ese tipo de guapetón. Pasa las rayitas y vente. ¿Verdad? Ese, quiero que lo tengamos claro, ¿verdad? No sé si hay extranjeros aquí también. Antes podíamos haber sido así. Y ahora venimos a Cristo y somos sumisos. Gloria a Dios. Pero hay un pastor que conocí que estaba predicando de eso. Él estaba en las drogas. Y yo sí que era un valiente. Yo era un bravo. Yo era capaz de estar toda una noche con un majón rompiendo la pared de un supermercado para meterme al supermercado, sacar el café, venderlo para meterse droga. Eso se requiere valor. Que la policía lo viera rompiendo, así cometiendo actos delincuentes. Yo sí era valiente y cuando se me enfrentaban porque yo cargaba algo en la cintura que yo decía: conmigo nadie se mete. Ese era yo. Ahora no tengo valor por lo que llevo en la cintura, sino por lo que llevo en el corazón. A Jesucristo. Aquel que cambió mi vida. Ahora no puedo tener miedo de hablar de Cristo. No puedo tener miedo de lo que digan de mí. Lo que debo temer es no obedecer a Dios en todo lo que Él mande.
Entonces, nuestra sumisión está bien. Nuestro valor para hablar con la palabra de Dios tiene que estar mejor. Tiene que estar mejor. No importa lo que nos pueda hacer el hombre. Y el hombre de fe conocido por su obediencia. Dice Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocará a ellos. Esto es interesante. Por la fe Moisés obedeció las instrucciones que le dio Dios Padre. Dios mandó a rociar la sangre en las puertas de las casas de los hebreos, los que estaban allí esclavizados en Egipto. Y por más raro que pareciera eso, Moisés obedeció. Antes había sacrificio, pero coger el sacrificio y pintar la puerta de colorado no era muy común. No era común, pero Dios lo dijo, entonces había que hacerlo. Punto. A Dios no se cuestiona. A Dios se le obedece. Si lo amas, le obedece. No hay que cuestionarlo. Nosotros tenemos la tendencia a cuestionar todo. Está bien, pero hazlo conforme a las Escrituras. Ve a la Escritura y cuestiona a las personas, pero a Dios, a la palabra. Es que eso le escribieron hombres. Cuidado con esa frase. Cuidado con esa frase, porque sí le escribieron hombres. Hombres inspirados por Dios. Hombres inspirados por Dios. Dios le dio a Moisés instrucciones específicas. No fueron, mira, pinta la puerta allí. No, tiene que ser de esta manera. Toma un manojo de hisopo, moja la sangre que está en la vasija, unta la sangre en la puerta del dintel de la vasija, en los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta mañana. Así que tenían un solo día para hacer todo eso. Comerse el animal, había muchas más instrucciones, había que hacerlo exactamente como Dios lo dijo. Y así fue obediente a las instrucciones de Dios. Así fue obediente. Moisés se lo dijo al pueblo y el pueblo obedeció conforme a como Moisés lo explicó. Dios habla y el siervo obedece. Dios dice y el siervo obedece. Hay una ilustración que explica un poco bien esta parte. Dos hombres hebreos estaban en esa noche, en ese momento de noche donde el espíritu de la muerte, el exterminador que dice hebreo, iba a pasar por allí. Y la última plaga era que se iba a llevar a la muerte a todo primogénito, o sea, de humanos y animales. Se lo iba a llevar el espíritu de la muerte. Y estaban estos dos hebreos conversando uno con el otro, diciendo, oye, hoy es que viene la cosa esta, tipo que eran puertorriqueños estos hebreos. Hoy es que viene el asunto, ¿tú no estás asustado? Me dijo, no, Moisés dijo que Dios se lo dijo a él. Y dice, pues yo estoy asustado. Y dice, ¿pero por qué? ¿Tú hiciste todo lo que Moisés dijo? Y dice, claro que lo hice, yo no soy bobo. Yo no soy bobo. Pues confía, ya, tranquilo, no hay problema. El otro le dice, sí, claro, como tú tienes 7 hijos, yo nada más tengo uno. Yo estoy muy preocupado y muy asustado. La pregunta que debemos hacernos, ¿a cuál de los dos el Señor Dios le concedió no llevarse a su primogénito? ¿Quién se quedó con su hijo primogénito y quién no se quedó con su hijo primogénito? Los dos se quedaron con su hijo primogénito. Los dos. Porque tampoco se trata de cuál es quien tiene más fe. No es una competencia de fe. Se trata de que Dios habló, obedezco y Él hará según dijo. No es cuánta fe yo ejerza, sino cuánta fe tengo en el Dios que prometió. Así que los dos fueron rescatados, pero los dos obedecieron. Ahora, si yo les digo la misma ilustración y le pregunta a uno al otro, pero tú pusiste la sangre en el tintero, como dijo Moisés, dice, no, pues preocúpate. Preocúpate.
¿Por qué? Porque esa sangre representa la marca de la sangre de Jesucristo en nuestros corazones, que vino a rescatarnos de la muerte. Y el que no tiene la marca de la sangre de Jesucristo en su corazón, el espíritu de la muerte se lo va a llevar. Estaba señalando algo superior, a algo más grande, a nuestro Señor Jesucristo. Si amas a Jesús, obedece sus mandamientos, es una marca de la fe. Dice dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Así que es fe acompañada de amor. Y por último, el hombre de fe es conocido por su confianza en el poder de Dios. Hebreos 11:29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Confianza en el poder de Dios. Nosotros tenemos una fe firme, y así espero que sea en todos nosotros. Tenemos puedo decir, una sana teología, una sana enseñanza de la Escritura. Somos bautistas. Bueno, ninguno dijo amén, pero yo soy bautista. Confiamos en las enseñanzas, en la sana doctrina. Pero cuando hablamos del poder de Dios, decimos, espérate, eso suena medio pentecostal. No sé yo. Aquí está en las Escrituras. Esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no tiene denominaciones. Aquí hay el poder de Dios. Aquí está el Espíritu Santo obrando. Y el poder de Dios separó el mar rojo, dividió el mar rojo. El Dios le dice a Moisés, dile a este pueblo que marche, Éxodo 14:15. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha. Tú levanta tu vara, divide el mar. Oye, levanta el micrófono. Levanta la vara y el mar se dividió. Yo crecí en Santa Isabel, a 10 minutos a pie de la playa. Salí de mi casa, dije a la izquierda, caminaba 7 minutos más y ya llegaba al mar. Y caminaba 11 minutos, se me mojaban los pies. Así de cerca estaba al mar. Y si yo veo, debe decirle, somos lógicos. Si usted ve que el mar se echa para atrás, póngase a pensar. El mar se echó para atrás. Eso va a regresar. Eso va a regresar. Se dividió el mar, se echó para atrás. Ahora, si estamos en esa condición, ¿qué nosotros hacemos? El mar se echó para atrás. Va echando más para atrás. Y tú vas viendo que se va bajando. ¿Qué usted hace? Yo voy para el otro lado. Y para el otro lado. Y hago como Jonás. ¿Dónde Dios dijo que era? Para el otro lado yo voy. Corres en el lugar contrario. Quieres salvar tu vida. Es lo más lógico. Es lo que tiene sentido común. Y eso yo no creo que sea de Santa Isabel nada más. Eso yo creo que en todo lugar que tú veas que el mar se echó para atrás, vas a coger. Debemos correr. Le sugiero que corra. Pero aquí el mar se echó para atrás, se dividió y Dios le dice, pasen. Los que saben de navegación y de todo este tipo de cosas, no. Pero hay algo diferente en la fe de Moisés. Hay una marca diferente. Esto no fue por una obra de la naturaleza. No fue por algo circunstancial que sopló el viento y lo dejó en 2 pies como algunos llegaron a decir. No, esto fue Dios demostrando su poder, que Él tiene poder y autoridad sobre la tierra, sobre la naturaleza, separando las aguas para que el pueblo pasara en seco.
para que entrara por ahí. Esta es la manifestación del poder de Dios. Dios tiene poder absoluto sobre la creación, no por algunas cosas. Dios nunca ha perdido el control. Yo he escuchado hermanos, ¿verdad? Y con mucho respeto, no quiero hacer algo que sea crítico, que oran diciendo, Señor, toma control de esta situación, toma control de esta situación. No, Él siempre ha tenido el control, jamás lo ha perdido. El que pierde el control, ¿quién es? Yo, nosotros. Le pedimos a Dios que continúe obrando y me muestre dónde hay una salida. Abrió el mar rojo, abrió ese mar y por ahí fue pasando, porque Dios tiene poder sobre todo y aún Él nos dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Le creemos a Dios? Hace falta fe. Ahora, si usted ve que el mar se echa para atrás, y Dios no ha dicho nada, sí, en efecto, corra, huya. Porque es por fe en Dios y en el poder de Dios, no por otra cosa. Por la fe de los hijos de Dios. Por la fe donde los hijos de Dios pasaron, los enemigos fueron ahogados. Confíe en el Señor. Ya concluyendo, el hombre de fe es conocido por las decisiones que toma. El hombre de fe es conocido por su valentía. El hombre de fe es conocido por su obediencia a Dios. Y el hombre de fe es conocido por su confianza en el poder de Dios. Él puede cambiar todas las cosas. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 17 en adelante. Así pues, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Esta parte es fuertísima. También los demonios creen y tiemblan. La fe no solamente se ejerce como una expresión romántica de lo que yo soy. La fe no se conjuga, pero sí las acciones que provocan esa fe. Si vivimos por fe, hacemos como dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Si tienes a Cristo como la preeminencia en tu vida, tomarás las decisiones correctas, actuarás con valentía, vas a obedecer a Dios y vas a confiar en el poder de Jesucristo. Esas son las marcas de un hombre de fe, las marcas del pueblo de Dios, las marcas de la iglesia. Que el Señor nos ayude en todo momento, porque necesitamos confiar más en Él. Oramos. Señor Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo, por esta parte, Señor, tan corta de las Escrituras, Padre. Perdona, Señor, en que haya fallado, Señor. Y te ruego, Padre Santo, que lo que ha sido tuyo cale hondo en nuestras mentes y corazones, no por escucharlo un domingo, Señor, un domingo, Día de Padre, sino, Padre Santo, para retenerlo en nuestras mentes y corazones y vivir conforme a ellas, Señor. Tomar acción en donde necesitemos. Si has transformado a alguien, mi Dios, y le has dado el pesar de sentirse no salvo, Señor, obra de manera especial. Transforma ese corazón y tráelo rendido a tus pies según tu voluntad. En el nombre de Señor Jesucristo hemos orado y todos decimos amén y amén. El Señor le continúe bendiciendo rica y abundantemente.